Muy buenos días, tardes o noches. Como de costumbre, vamos a empezar la presentación del día de hoy, que es la continuación del anterior video del sistema digestivo 1 en imagenología. Habíamos visto el esófago en el anterior video y ahora toca ver el estómago y la primera porción del intestino, que es el duodeno. Pasamos a la descripción anatómica y topográfica del estómago. Primero, ¿qué región en el abdomen ocupa? Se encuentra cerca de la línea media, ocupando la mayor parte de el epigastrio, parte del mesogastrio y también parte del hipocondrio izquierdo. Es un órgano muscular muy distendible que cuando está vacío tiene unos 25 a 30 centímetros de longitud. Esto es muy variable según la constitución de la persona y los hábitos en cuanto a alimentación, ejercicio físico, etc. Y vamos a distinguir en él las siguientes porciones. Continuando con el esófago, que tenía un trayecto torácico, la última porción de este era el cardias, y en su unión con el estómago se encontraba la válvula gastroesofágica. Entonces, de la unión entre el esófago y el estómago, nos vamos a dirigir hacia el lado izquierdo del paciente y nos vamos a encontrar con una especie de cúpula o sombrerito que corresponde al fundus gástrico. Generalmente cuando está de pie el paciente, este se encuentra vacío y se llena de contenido en la posición de cúbito. Seguimos el trayecto y nos vamos a encontrar con la curvatura mayor del estómago. De aquí se va a desprender o se va a insertar el lomento mayor en dirección hacia el colon. Si vamos para el otro lado, nos vamos a encontrar con una curvatura más pequeña que corresponde a la curvatura menor. Algunas patologías son localizadas a nivel de la curvatura menor y otras en la curvatura mayor. Vamos a tener por debajo del fundus un cuerpo totalmente muscular. Vamos a conocer las capas. La porción inferior del cuerpo que me va a llegar hasta cerca de la terminación del estómago. La porción que precede al píloro, que es la porción netamente muscular, se llama antro pilórico, y a la válvula muscular que regula el paso del estómago al esófago se conoce como píloro. Y a continuación sigue el duodeno. Histológicamente está formado por las 4 capas que caracterizan a los órganos del tubo digestivo. De la más interna a la más externa son las siguientes. La capa mucosa es la que estamos viendo acá. Está representada por unos pliegues longitudinales llamados pliegues gástricos. Vale resaltar que la mucosa gástrica está adaptada para resistir un alto grado de acidez, porque la función es pues degradar y digerir los alimentos para pasarlos al intestino delgado. Entonces, capa mucosa, pliegues longitudinales o pliegues gástricos. Tiene su muscularis mucosae, tiene una lámina basal y luego sigue la submucosa, donde existen plexos nerviosos, y luego pasamos a la capa muscular. La capa muscular del estómago está formado por 3 niveles de fibras. Las más internas son fibras oblicuas. La capa media muscular son fibras transversas. Y la capa muscular más externa son fibras longitudinales. Entonces, la musculatura del estómago es importante
y va a estar revestida por una capa cerosa. Bien, esas son las porciones anatómicas y las capas de los niveles histológicos del estómago. Pero ¿cómo se observa? ¿Cómo podemos distinguirlo en la radiografía? En este caso con contraste. Miren, tenemos en este caso una placa con el paciente en decúbito supino. Hemos dicho que en el decúbito, en la porción superior, que es el fundus o fondo gástrico, se ocupa ya sea con contraste o contenido. En este caso es el contraste. Tenemos el cuerpo en toda su magnitud. Tenemos a la curvatura menor con su incisura angular. La curvatura mayor. Miren cómo esos niveles radiolúcidos corresponden a los pliegues gástricos. El antro pilórico, que es la porción que precede al píloro, y aquí está el píloro, que es la región netamente muscular que hace la función de válvula, que regula el paso del contenido gástrico al intestino delgado, más específicamente al duodeno, para ya pasar a ser reabsorbido. Entonces, en una radiografía contrastada, en este caso, estamos viendo las diferentes porciones del estómago. Las placas radiográficas se hacen generalmente antero-posterior, pero en ocasiones se puede pedir placas oblicuas, sobre todo en un estudio que se llama serie esófago-gastro-duodenal, que es la que estamos viendo en estos dos casos. La serie esófago-gastro-duodenal consiste en la administración de bario, que es el medio de contraste, por vía oral. Un requisito es que el paciente esté con el estómago vacío, es decir, un ayuno mínimamente de 8 horas. Se ingiere el bario y miren cómo va marcando los diferentes niveles desde el esófago. Puede mostrarnos algunas patologías esofágicas si es que hubiera. Atraviesa la válvula y nos encontramos con el estómago. Este es un paciente en bipedestación o de pie, donde el fundus gástrico nuevamente se encuentra libre de contraste, porque por gravedad este va a ocupar los niveles inferiores del estómago. Y también podemos ver el cuerpo, la curvatura mayor, la curvatura menor, el antro pilórico y el píloro, para pasar posteriormente al duodeno. Este es otro paciente donde estamos viendo los mismos elementos. Hemos dejado una numeración para que ustedes, a modo de repaso, puedan reconocer las estructuras. Miren, el número 1 corresponde al esófago. Estamos viendo aquí los cuerpos vertebrales, por ejemplo. Entonces el esófago, que ha atravesado el cardias. El fundus gástrico no se pinta en bipedestación. Y miren, este estómago está vacío. Curvatura menor, número 4. Cuerpo, número 3. El 5. La curvatura mayor. 6, antro pilórico. 7, píloro. El contraste atraviesa sin problemas. Miren, esta imagen triangular corresponde al bulbo duodenal. Es la primera porción, es la mitad, o sea, la primera mitad de la primera porción del duodeno. Dicha porción es el número 8, la segunda porción es la 9 y la tercera porción es la 10. Nos estaría faltando la cuarta porción, que lo vamos a ver más adelante. Entonces es importante la administración de contraste a la hora de estudiar la vía digestiva. Y no se olviden
en qué consiste la serie esófago gastroduodenal. Y también recuerden, la vía digestiva alta termina donde termina el duodeno, en el ángulo de Treitz o surco duodeno-yeyunal. Más o menos se los voy a marcar a este nivel por delante del proceso unciforme del páncreas. Y empezamos con las patologías. Una de las más frecuentes es la gastritis. Gran parte de la población, sobre todo adulta, tiene o ha tenido un grado de gastritis. ¿En qué consiste? Es una lesión mucosa caracterizada por la inflamación de la misma. Puede afectar a los pliegues longitudinales porque estos son los que se encuentran en la capa mucosa. Y miren, me va a dar una imagen en banda, radio opaca, radiolúcida, que corresponde a los pliegues. En la mayor parte de los estudios que vamos a ver ahora, se ha administrado contraste en las placas de rayos X. Aquí está el píloro, el bulbo duodenal y continúa el duodeno. Primera, segunda, tercera, cuarta. Está muy relacionada con la ingesta de AINES. Por excelencia, el abuso de AINES es productor de gastritis porque daña la mucosa gástrica. Y la solución, señores, no es el omeprazol. Vamos a ver en otra clase cuáles son los riesgos de la ingesta irresponsable o automedicada de omeprazol. ¿Y cuál es el bichito que no puede faltar? El Helicobacter pylori. Vamos a clasificar a la gastritis según su evolución y el curso clínico. Tenemos una gastritis aguda y una crónica. La aguda es principalmente erosiva, ¿sí? Va a producir una lesión, como su nombre lo indica, aguda, activa, y de esta vamos a tener dos variedades. Una que nos va a dar un patrón completo, es decir, es una erosiva completa, llamada también varioliforme. Y otra con un patrón erosivo incompleto. ¿Sí? Es la gastritis aguda, erosiva, incompleta, llamada también plana. Y hablando de bichos, ya estamos. La crónica tiene un curso clínico de larga data. Se clasifica en dos, una atrófica y una hipertrófica. Y en esta vamos a citar a la enfermedad de Menetrier. Bueno, Menetrier, ¿no? Para nosotros. ¿Cómo se observa la gastritis aguda, erosiva, con patrón completo o varioliforme? Seguramente se están preguntando, ¿qué rayos es varioliforme? La mayoría de ustedes son muy jóvenes para saberlo. Ha habido una enfermedad viral durante el siglo XX hasta los años 70 aproximadamente, que ha causado bastante morbimortalidad en la población mundial. No era una pandemia precisamente como la que estamos viviendo ahora con el COVID-19, pero sí es considerada incluso un arma biológica. Estamos hablando de la viruela. Varioliforme significa que se asemeja a las lesiones que dejaba la viruela. Y el patrón completo es este. Va a dañar la mucosa, submucosa, hasta la muscularis, a veces. Y me va a dar una imagen que tiene dos patrones. Un halo circunferencial radiolúcido con el centro radiopaco. ¿Sí? Ahí está.
Esta es frecuente, por ejemplo, cerca del antro, de la curvatura menor, a veces en la curvatura mayor. Aquí también estamos viendo unas pequeñas lesiones. Y miren cómo a la administración de contraste los pliegues gástricos inflamados no absorben el contraste, ¿no? Y me da también este patrón en bandas, radio opaco, radio lúcido. En cambio, la gastritis erosiva incompleta o con una erosión plana me va a dar una imagen como en miga de pan. Entonces no hay esas lesiones que habíamos visto en el anterior. En este caso estamos viendo también una gastritis antral por la localización en el antro. Entonces, esta es la curvatura menor, aquí está la mayor, esta es la parte del cuerpo, todo este es el antro y luego se sigue con el píloro y duodeno. Hablando de la gastritis crónica, aquí estamos citando la hipertrófica, concretamente la enfermedad de Menetrier. El estímulo persistente y crónico causado por el Helicobacter pylori, el abuso de AINES, un paciente que pese a su diagnóstico ha sido irresponsable en el manejo y en los cuidados, pues ocurre esto. Los pliegues mucosos se hacen gigantes y me dan este patrón también característico de la hipertrofia mucosa en la enfermedad de Menetrier. Aquí está. ¿Y qué va a causar esa hipertrofia de la mucosa y los pliegues? Va a haber hipersecreción de moco. Si lo comparamos con los pliegues gástricos normales, ¿sí? Es normal que haya esa imagen en banda, pero de forma homogénea. En cambio, en la hipertrófica, miren cómo se hacen más grandes los espacios de los pliegues gástricos. ¿Qué pasa si un paciente no tiene un cambio en el hábito, en el estilo de vida, habiendo tenido el antecedente de gastritis? Esta patología puede complicarse con una úlcera péptica, ¿sí? Que es una lesión en la capa mucosa de más de 5 milímetros de diámetro. Y su característica es que no solo va a la mucosa, invade la muscularis mucosae, es decir, la capa muscular de la propia mucosa, y puede llegar hasta la submucosa. Esto en un grado leve, porque según la gravedad y el grado de la ulceración, puede invadir la capa muscular, la serosa, incluso llegar a la perforación completa y llegar a invadir órganos adyacentes. Uno de ellos es el que se encuentra, por ejemplo, aquí. ¿Cuál sería? Un órgano longitudinal en sentido horizontal. Estamos hablando del páncreas. Y el desgraciadito es este. Es una foto real del Helicobacter pylori. ¿Y cuál es el mecanismo fisiopatológico de la úlcera? Por su localización la vamos a clasificar en dos, en la úlcera duodenal y la úlcera gástrica. En conjunto la patología se llama úlcera péptica, ¿sí? Entonces, duodenal es por la localización, asimismo la gástrica. Pero no solo la localización, sino el mecanismo fisiopatológico. Para llevar a cabo el proceso de digestión y absorción y todo el tránsito intestinal, gastrointestinal, existen factores agresivos y factores defensivos. La úlcera duodenal se produce
ustedes ven este signo más, es por aumento de los factores lesivos. Por más que los defensivos estén ok, los agresivos son los que incrementan. ¿Y cuáles son estos? La presencia del Helicobacter, obviamente. Si hay colonias importantes de Helicobacter pylori, pues el riesgo de lesión es mucho mayor. El abuso de AINES, el alcohol, lamentablemente para algunos, no me incluyo, claro está. Y obviamente el ácido y la pepsina. En cambio, la úlcera gástrica ocurre por una disminución en los factores defensivos. Es decir, la lesión ocurre no tanto por un aumento de los factores agresivos, sino más bien por una inmunodepresión local, podríamos decir. ¿Sí? No es oficial ese nombre, pero para que se entienda que los factores defensivos del estómago disminuyen considerablemente. ¿Cuáles son estos? El mucus, el bicarbonato, el flujo sanguíneo, las prostaglandinas y también las propias uniones celulares. El desequilibrio de estos factores me va a producir la úlcera. Según su localización, además de la gástrica y la duodenal, la úlcera puede ser en el esófago, puede ser en el páncreas y puede ser en un divertículo de Merkel. Esto lo vamos a ver en el tracto digestivo bajo, ¿sí? Que se localiza en yeyuno íleo, sobre todo. Aquí tenemos unos porcentajes. El píloro me está separando al estómago del duodeno. Entonces en el duodeno, el 90% de las úlceras se encuentra en la primera porción y el 10% restante en la segunda. En cambio en el estómago, más de la mitad de las úlceras son en la curvatura menor. Miren, un 64%. El segundo lugar en frecuencia, hablando de estómago, es el antro pilórico, 25%. El siguiente es el fundus gástrico. Y miren el 1% en la curvatura mayor. Es decir, la curvatura menor se lleva el mayor porcentaje y la mayor el menor porcentaje. Y esto, como vamos a ver más adelante, tiene que ver también con el grado de benignidad o malignidad de la ulceración. Esa clasificación de Sakita solo es posible realizarla cuando disponemos del estudio por endoscopía. Y consiste en clasificar según la actividad de la lesión. Si es una lesión activa, es decir, sangrante, fresca, en curso, es de tipo 1. Tenemos como segunda clasificación a una lesión en fase de cicatrización. Es decir, ya no hay sangrado activo, pero podría reagudizarse. Y el tercero es una cicatriz ya a nivel de la úlcera. No se olviden, esta es una clasificación endoscópica llamada de Sakita. Hay una clasificación que es más precisa para estómago y también es predictora de malignidad o benignidad. Recuerden que cualquier lesión en la mucosa gástrica podría alterar las células, iniciando un proceso tumoral o neoplásico. ¿En qué consiste esta clasificación de Johnson? Tenemos la úlcera de tipo 1,
cuando este se encuentra en la curvatura menor y existe hipoacidez gástrica. Hemos dicho en condiciones normales el medio del estómago es un medio ácido. Entonces, el de tipo 1, curvatura menor más hipoacidez. El de tipo 2 es la misma úlcera en la curvatura menor, pero también se observa otra en duodeno. Y las de tipo 3 son peripilóricas, es decir, alrededor del píloro. Vamos a ver un signo radiológico característico de la úlcera, sobre todo benigna. Este es el nicho ulceroso. Miren, es como si un hongo estuviera protruyendo. Ese es el nicho ulceroso, patrón radiopaco. Va a estar separado del resto del tejido por una pequeña banda radiolúcida. A esta banda se le llama línea de Hampton y este es el nicho ulceroso. Vamos a ver aquí. ¿Qué signos son sugestivos de benignidad? Es decir, cuando la lesión se considera con bajo riesgo de neoplasia. No vamos a mencionar todos, ¿sí? Solo los más importantes. La localización, curvatura menor. Ese ya es un buen pronóstico. Luego el signo del nicho ulceroso con la línea de Hampton. ¿No? Y ahí está el nicho como una cúpula. Luego, la regularidad de los pliegues, ¿sí? Los pliegues mantienen su patrón homogéneo. Y además, si existe una úlcera duodenal, puede ser muy doloroso y molesto, pero también es un signo de benignidad. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en una úlcera con alto riesgo de neoplasia? Para empezar, la localización. ¿Recuerdan ese 1% en la curvatura mayor? Ese es un signo de malignidad. Que la úlcera sea de gran tamaño también. Hay un signo característico que se llama el menisco de Karman. Ha sido descrito por este médico, donde no debemos confundir este halo radiolúcido, que es convexo hacia el estómago. Es decir, la parte convexa mira hacia el estómago y queda aislado la lesión ulcerosa, miren, de gran tamaño también, en la curvatura mayor. A la endoscopía, miren cómo se ve, hasta la coloración, ¿no? Es totalmente patológica. Entonces, no se olviden, importante, los signos sugestivos de benignidad y los de malignidad. Pasamos a la siguiente patología, que consiste en el gastrinoma o el síndrome de Zollinger-Ellison. Es un tumor, en realidad, hipersecretor de gastrina, que va a tener una localización característica. Debo tomar en cuenta no solo el estómago, sino también el duodeno y el páncreas, además de los órganos anexos, las vías biliares. Recuerden que en la segunda porción del páncreas está desembocando el duodeno, que está viniendo de acá, y el duodeno el colédoco que resulta de la unión del conducto cístico y el hepático común. Entonces, este triángulo que vemos tiene el nombre de triángulo de Passaro. ¿Y de dónde a dónde va? Tenemos un punto en la unión del colédoco con el conducto cístico, es decir, donde empieza el colédoco.
La línea se va a dirigir hacia el páncreas, hacia el cuerpo del páncreas, de modo tal que van a estar incluidos la cabeza, el cuello, parte del cuerpo y el proceso unciforme del páncreas, además del antro pilórico del estómago. De aquí se va a dirigir en ángulo recto, es decir, este ángulo medial del triángulo de Pázaro mide 90 grados y se va a dirigir hacia abajo, incluyendo a la tercera porción del duodeno, a la segunda y obviamente a la primera. Primera, segunda, tercera, ¿no? La porción horizontal es la tercera. Incluye estas porciones duodenales. Esta es la vena mesentérica superior y nuevamente retornamos hacia el colédoco con el conducto cístico. El 80 al 90% de los gastrinomas pertenecientes al síndrome de Zollinger-Ellison se localizan dentro del triángulo de Pázaro. Y hay un 10% restante que, por ejemplo, pueden estar en la cola del páncreas, que igual pertenecen a esta patología. Aquí está la descripción de lo que acabamos de mencionar. Entonces, aquí estamos viendo los posibles lugares que podría ocupar el tumor, el gastrinoma. Y se ve un poquito mejor, ¿no? El páncreas, este es el proceso unciforme, la cabeza, el cuello, ahí están las venas mesentéricas, y miren, en la parte central o media del cuerpo se encuentra el tumor, en este caso en el páncreas, y luego se sigue con la cola. Conducto pancreático principal, que va a desembocar en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater, en la papila duodenal mayor que estamos viendo aquí. Y el pequeño conducto pancreático accesorio, que también tiene su pequeña papila. Estamos viendo úlceras también en el duodeno. Esta imagen es importante. Prestemos atención, por favor. Es como si estuviéramos resecando esta porción y estamos viendo en un corte coronal de la cabeza del páncreas cómo estaría por dentro. Miren, este es el colédoco, que resulta de la unión de ¿quiénes? Eso, conducto cístico y hepático común. Está viniendo primero por encima del duodeno, luego se pone por detrás y luego ingresa. Y desemboca en la papila duodenal mayor, que es esto. Y el conducto pancreático principal o de Wirsung, que se puede encontrar con el colédoco y desembocar en la misma papila. Y aquí encontramos una masa tumoral en la cabeza del páncreas. Ese es el gastrinoma perteneciente al síndrome de Zollinger-Ellison. Dependiendo del grado, puede llegar a obstruir parcial o totalmente al conducto colédoco. Si obstruye el propio páncreas, podría causar una pancreatitis. ¿Y qué pasa si obstruye el colédoco? ¿Quién se va a ir acumulando en colédoco debido a esta obstrucción? Obviamente la bilis. ¿Y qué se llama la triada que incluye fiebre, ictericia y dolor abdominal, sobre todo en cuadrante superior derecho? La triada de Charcot. Podría desencadenarse esta triada por un gastrinoma en la cabeza del páncreas. ¿Y qué pasa si añadimos a esta triada de Charcot
confusión mental y sepsis. Se convierte en la pentada de Cantel, pentada de Reynolds. Ambas pertenecen a la patología llamada colangitis. ¿Cómo se ve el gastrinoma? Pues absorbiendo bastante contraste, ¿sí? Y también puede haber la misma hipertrofia de los pliegues mucosos. En esta placa radiográfica no hemos visto bastante. El estudio de elección para el síndrome de Zollinger-Ellison es la tomografía, ya sea en un corte axial o en uno coronal. Observen este corte coronal. Tenemos el hígado, estamos viendo de frente al paciente. Por lo tanto, aquí está el hígado, aquí está el estómago, y miren cómo los pliegues presentan una imagen hiperdensa y están aumentados de tamaño al corte coronal, los pliegues gástricos. Hay aumento de tamaño, y si yo veo al corte axial, entonces siempre voy a ubicar la vértebra para no perderme. Ubico al hígado grande, tengo los riñones, por ejemplo, retroperitoneales, los grandes vasos, y miren, por la altura del corte, aquí está, yo sé que este es el páncreas, y en este caso, aquí está la masa tumoral, cerca de la cola del páncreas. El tratamiento es quirúrgico, obviamente hay que sacar ese tumor. No se dice sacar, ¿no? Hay que hacer la extracción quirúrgica. Cuando está en la cabeza del páncreas, se utiliza la técnica de Whipple, que lo van a ver o lo habrán visto en cirugía. Otra patología, en este caso estamos hablando de una parasitosis, un gusano totalmente desagradable, Ascaris lumbricoides, una verdadera lombriz que puede vivir en el tubo digestivo, principalmente estómago, duodeno, y es una patología casi exclusiva de la población empobrecida, sobre todo niños, porque pues la causa y el factor de riesgo es la ingestión de alimentos contaminados. Generalmente esta población de extrema pobreza no cuenta con los servicios básicos adecuados, no tiene un verdadero baño. Muchas veces la misma cocina es el área donde se descansa, se duerme, y están todos ahí hacinados, ¿no? Encima tienen de 10 hijos para arriba. Entonces, podemos observar al gusano ocupando ya sea estómago o duodeno. Aquí está. Me va a dar una imagen radiolúcida, pero a veces el desgraciado puede absorber contraste, y podemos observar el contraste en el propio tubo digestivo del gusano. Puede causar obstrucción, causa dolor, obviamente. Y a veces cuando se forma un ovillo de Ascaris, pues hay que hacer una extracción quirúrgica. Una patología muy interesante. No sé si habrán escuchado hablar de los besoares, así como está escrito. Los besoares son formaciones de masas que pueden ocupar el estómago y duodeno, pero que tienen una causa bien interesante. Están relacionados con un trastorno compulsivo que tiene que ver con la ingesta de sustancias que no son digeribles, que no son comestibles. Por ejemplo, cabellos o pelos en general, uñas en algunas ocasiones y plantas.
Miren este estómago, cómo me da ese patrón semi-obstructivo. No es un cuerpo extraño en sí, ¿no? No es una sustancia no digerible. Y aquí estamos viendo, miren, alrededor del estómago también, en esta tomografía corte coronal, cómo está ocupando el besoar. Y aquí están los tipos de besoar. Los dos más frecuentes son los besoares de plantas, llamado fitobesoar. Aquí está, miren, el besoar es este en una endoscopía. Puede causar obstrucción, claro que sí, sobre todo en las porciones más estrechas. Hablamos del píloro, principalmente. El tricobesoar, crean o no, existen mujeres, sobre todo estas porque tienen el pelo largo, que por algún trastorno de ansiedad, algún trastorno compulsivo, sin darse cuenta se comen el pelo, meten a la boca y van picando, picando, picando. Puede tardar años en dar manifestaciones clínicas que se caracterizan por el dolor. Entonces ese es el tricobesoar. Fármaco besoar por la acumulación de medicamentos también que no han sido metabolizados y se han ido acumulando en el estómago. En lactantes menores y recién nacidos tenemos el lactobesoar, que son residuos de la leche materna que no han sido eliminados. Y miren, nos va a dar ese patrón, el lactobesoar, en recién nacidos y lactantes menores, hasta antes de los 6 meses de edad. Aquí estamos viendo los dos principales tipos de besoar, el fitobesoar, con extracción quirúrgica, miren, color verde por la presencia de celulosa y algunos polisacáridos que el humano no puede absorber, pero sí algunos animales. Y miren el tricobesoar, verdaderos pelos en el estómago. Hablando de duodeno, ¿sí? Ya pasamos a la siguiente estructura, es el duodeno. Tiene 4 porciones. Continuando el estómago, aquí está el píloro. La primera porción es una especie de ampolla llamada bulbo duodenal. En realidad, esta es la mitad de la primera porción. Toda esta es la porción superior. Luego viene la segunda porción o porción descendente, donde se van a encontrar las papilas. Porción horizontal o tercera. Cuarta porción o ascendente. Y este es el famoso ángulo de Treitz o flexura duodeno y ayunal. Y hasta aquí es la vía digestiva alta. ¿Con quiénes se relaciona? Todo el duodeno está envolviendo y rodeando a la cabeza del páncreas y al proceso ensiforme. Estos son los vasos mesentéricos, arteria y vena superiores, parte del cuerpo, el tubérculo pancreático, y aquí está otra vez el cuerpo. Como se ve en la placa radiográfica con contraste, otra vez la serie esófago-gastro-duodenal. La primera porción, miren, con su bulbo duodenal, porción superior, descendente o segunda, horizontal o tercera, y la cuarta o ascendente. Y hasta ahí es la vía digestiva alta. Hablando del bulbo duodenal, hemos dicho que es la primera porción de todo el duodeno, la primera parte. Tiene una curvatura menor, tiene una curvatura mayor, similar a la del estómago, ¿no? Es como si continuara de la curvatura menor del estómago a la curvatura menor del bulbo duodenal.
la curvatura mayor del estómago a la mayor del bulbo duodenal. Tiene un vértice, tiene un receso superior y un receso inferior. Y esta es su base. Y también hay tipos, hay variedades anatómicas del bulbo duodenal que pueden estudiarse con contraste. Por ejemplo, tenemos este en forma de triángulo isósceles. Si recuerdan geometría, el triángulo isósceles es aquel que tiene dos ángulos iguales, o da la impresión de que es un triángulo más alto que ancho, ¿no? Como estamos viendo aquí. Tenemos el bulbo duodenal en llama de vela. Aquí está, solo hablando del bulbo duodenal. Tenemos el esférico, perdón, les estaba mostrando otro. Este es el esférico y el cuadrilátero con ángulos, ¿no? A diferencia del esférico. Variedades anatómicas del bulbo duodenal. Ahora sí, algunos detalles anatómicos e histológicos del duodeno. Es un órgano retroperitoneal, ¿sí? Se encuentra más cerca de la pared posterior del abdomen, unos 25 centímetros de largo. Donde comienza y donde termina ya sabemos, ¿no? Desde el esfínter pilórico hasta el ángulo de Treitz. ¿Qué función cumple? Recibe el contenido gástrico, recibe también la bilis para la digestión de grasas y recibe las enzimas pancreáticas. Y va a iniciar el proceso de reabsorción. Y aquí empezamos a hablar de histología. Tiene las mismas capas que el estómago. Una capa mucosa, pero en vez de pliegues gástricos, tiene microvellosidades que mueven junto con el peristaltismo el alimento, el bolo. En un proceso diarreico, por ejemplo, hay un barrido de estas microvellosidades. Entonces, lo que ingerimos pasa rápidamente hacia el colon. Por eso ocurren las diarreas, ¿no? Por pérdida de las microvellosidades que están en la capa mucosa. Tiene su muscularis. Aquí vamos a hacerlo, ¿sí? Tiene su muscularis y luego pasamos a la submucosa con sus linfáticos, sus vasos sanguíneos, sus plexos nerviosos. Y la capa muscular va a estar formada por fibras circulares. Nos van a dar pliegues circulares, llamados también válvulas conniventes. Y tenemos una capa serosa, al igual que el resto de los órganos digestivos. Empezamos a hablar de patologías. La mayoría de las que vamos a mencionar en duodeno son malformaciones congénitas. Y las patologías que son ya propias del adulto, que son adquiridas, están relacionadas con las patologías gástricas. Hemos visto la úlcera, hemos visto el síndrome de Zollinger-Ellison. Entonces ahora vamos a mencionar algunas patologías congénitas sobre todo. Hablamos del quiste de duplicación duodenal. Es una lesión que invade la submucosa, que consiste en la formación de un saco, de un quiste cerrado, ¿sí? No es un abocamiento, no es un saco abierto, sino más bien es un verdadero quiste cerrado que puede causar obstrucción. Aquí lo estamos viendo en la endoscopía. Es muy poco frecuente, pero sí causa dolor abdominal en el pacientito pediátrico. Incluso causa vómitos, ¿no? Otra característica es que los laboratorios pueden ser totalmente normales. En el corte axial, otra vez ubico vértebra, riñones, hígado, y por delante del riñón, medial al hígado, aquí está el duodeno. Y aquí estamos viendo el quiste de duplicación duodenal.
Y hablamos de los divertículos. A diferencia del quiste, que es un saco totalmente cerrado, los divertículos son sacos que están abiertos por un lado. ¿Sí? Están abiertos por un lado y tienen un fondo ciego. Y tenemos dos tipos. Un saco o un divertículo duodenal extraluminal, que es el que estamos viendo acá, que se abre hacia afuera del duodeno, ¿verdad? Y uno intraluminal, como en este esquemita, el fondo de saco se encuentra dentro de la misma luz del duodeno. Aquí en la endoscopía estamos viendo. Este es el lumen verdadero del duodeno. Tenemos un septum o tabique y aquí está el divertículo. Este es el lumen falso, ¿no? El que tiene un fondo de saco ciego. Pasamos a la estenosis hipertrófica del píloro. También una patología muy incómoda, sobre todo porque va a producir vómitos en proyectil, vómitos incoercibles. Esto es, que cuando ingresa el alimento no pasa al duodeno, sin producir náuseas, no hay el reflejo nauseoso, ni siquiera la arcada precedente al vómito. Nuestro pacientito vomita rápidamente. ¿En qué consiste? Es una hipertrofia de la musculatura del píloro, como lo estamos viendo aquí, tanto que va a cerrar casi por completo la luz y el paso, obviamente, del estómago al duodeno. ¿Qué estudio es este que estamos viendo a la derecha? No es una tomografía, menos una resonancia. Si han respondido ultrasonido, están en lo correcto. Replicando este esquema, pero ya en una imagen ecográfica, voy a tener el estómago, ¿sí? Esta es la luz del estómago, el antro pilórico. Y miren, con dos crucecitas o dos signos más está marcado toda la musculatura hipertrofiada del píloro. Y ven una pequeña imagen hipoecogénica, una línea prácticamente. Esa es la luz, sumamente estrechada por la hipertrofia. Aquí debajo está el páncreas. Entonces, vamos a encontrar un signo radiológico llamado signo de reloj de arena o imagen en reloj de arena. Va a haber una dilatación del estómago, se va a llenar de aire, a veces líquido obviamente, porque no va a pasar su contenido al duodeno. Va a seguir contrayéndose, produciendo gases cada vez más y más acumulados, y nos va a dar esta imagen. No se olviden, cuando no se ha utilizado contraste, patrón radiolúcido grande en un recién nacido, ¿no? Paciente de meses. Y aquí otra vez, ¿no? Estamos viendo la hipertrofia. Aquí está la musculatura del píloro, MP, y aquí está la luz. El antro gástrico, el hígado sabemos que está aquí encima, y el páncreas. Aquí está el esquema para que puedan ubicarse. Y cuando hay contraste, pues la cosa no varía. Miren cómo se ha acumulado y ha distendido al estómago el contraste, pero la estenosis está marcada claramente a nivel del píloro. Y estamos terminando. La atresia duodenal. La atresia duodenal es también otra malformación congénita donde existe la ausencia de una parte del tejido duodenal. Y me va a dar este signo radiológico que se llama de doble burbuja. Existe vómito biliar, hay dolor abdominal, no hay canalización de gases porque no hay una continuidad en el tránsito digestivo.
Aquí estamos viendo una tomografía comparada con una radiología, ¿no? Es un versus, pero no es un versus para decir cuál es mejor. Sabemos que siempre debemos empezar por el estudio más básico económico, que son los rayos X. Y aquí estamos viendo la doble burbuja, porque hay acumulación de gas en la primera porción del duodeno. Y aquí está la tomografía con corte coronal, y estamos viendo también la presencia de aire, ¿no? Y hay un tabique, no hay una continuidad. Vamos a ver los tipos de atresia que existe. El tipo A es con una dilatación grande de la primera y parte de la segunda porción del duodeno y forma un saco sumamente dilatado que se continúa con un duodeno hipotrófico, ¿no? Este saco puede estar cerrado o abrir una pequeña fístula que pueda continuar. En el segundo caso estamos viendo el mismo fondo de saco, pero esta vez es una lámina fibrosa nada más. Un pequeño cordón que lo está conectando a la continuidad del duodeno. En el de tipo 3, la misma dilatación. Aquí estamos viendo las válvulas conniventes. Y hay una pequeña atresia, ¿no? No hay una incomunicación total, sino que se ha reducido bastante el calibre. Y el de tipo 4, donde hay una desconexión total. No se conocen estas porciones del duodeno. Y aquí está otra vez la doble burbuja, paciente recién nacido o lactante menor. Y fin de la presentación. Gracias por su atención. Nos vemos la siguiente.